Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 9. Vamos a continuar hoy con la serie de Hebreos. Hebreos, capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 9 va a ser nuestra lectura y donde nos vamos a parar para mirar hoy estos pasajes. Recuerde luego, deje su Biblia abierta para seguir la lectura e ir viendo cada uno de los textos que tenemos aquí. Hebreos 2, 5 al 9 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos estás regalando. Hemos podido alabar y exaltar tu nombre, escuchar el Evangelio, escuela bíblica y diversas actividades que hemos podido hacer. Hemos llegado al momento de la predicación de tu palabra. Señor, te rogamos que nos ayudes en este tiempo a prestar atención, a estar con atención escuchando lo que vas a hablar a nuestras vidas, que podamos tomar este momento como un momento solemne, serio, porque va a ser tu voz hablando en nuestros corazones. Danos entendimiento para poder comprender el texto del día de hoy y que eso produzca fruto en nuestra vida. Señor, te rogamos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es: Vean a Jesús coronado de gloria y honra. Hay un himno que aprendí hace muchos años que en el comienzo decía ese himno: Ved a Cristo, Rey de gloria, es del mundo vencedor. Así se llamaba el himno hace varias décadas atrás. Era una canción muy linda que en el coro, en el estribillo de este himno decía: coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes. O sea, ese estribillo llamaba a reconocerlo a Cristo como nuestro soberano. Ahora, pienso que la enseñanza de afirmar que Jesús es el Rey, es nuestro Rey, es algo que prácticamente aprendimos desde el comienzo de nuestra fe cristiana. Cuando nos hablaron del Evangelio, nos hablaron que Jesús era el Rey, era nuestro Rey. Ahora, aunque ha sido algo que seguramente lo has escuchado desde el comienzo de tu vida cristiana, la cuestión o la pregunta, que creo que deberíamos a veces pensar y que tal vez se me ocurre ahora es: ¿hasta qué punto los creyentes viven de acuerdo a esa realidad? O sea, ¿se nota en tu manera de vivir que Cristo reina? ¿Que Él es el Rey de tu vida? Creo que, algo de esto es lo que estaban lidiando los oyentes originales de esta carta. Ellos claramente habían abrazado la enseñanza de que Cristo es el Señor, de que Él es el Rey, que Él gobierna sobre todo el universo. Pero en los momentos de aflicción que estaban pasando, en los momentos de persecución, sombras, parece de duda, empezaron a asaltar sus corazones y ellos empezaron a preguntar cosas como: si Él reina, ¿cómo puede pasarnos todas las cosas tristes que nos están pasando? ¿Cómo puede ser que aparentemente el mal está triunfando? ¿Por qué Él no hace justicia contra nuestros adversarios? Tal vez alguno se preguntaba: ¿en algún momento acabarán estas luchas? O tal vez una pregunta más fuerte que estaba dando vuelta en sus mentes y en la cual ellos se sentían tentados era: ¿vale la pena seguir siendo fieles a este Rey? ¿Realmente vale la pena? Bueno, creo que
el autor de Hebreo en parte va a responder un poco estas dudas con esta sección del día de hoy. De una manera magistral, creo yo, escribe para darle confianza a los oyentes y creo que también a nosotros mismos y para que todos tuviéramos algo muy claro. ¿Qué cosa? Que Cristo realmente es el Rey, que nadie debería dudarlo jamás y que por lo tanto, si Él es el Rey Supremo, vale la pena vivir, gozar, sufrir y hasta morir por su causa. Realmente vale la pena. Y aunque todavía no veamos la consumación de su reinado, podemos tener la firme esperanza de que un día Él va a tomar posesión de todo lo que ganó en la cruz, así como también un día el Padre pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Un día nuestros ojos van a ver esto, pero mientras tanto, hasta que eso acontezca, creo que el punto de hoy es veamos a Cristo coronado de gloria y honra, como dice el título de nuestro sermón. Así que te animo a seguirme en el día de hoy porque estoy seguro que va a ser de mucha fortaleza para tu vida lo que vas a escuchar. El tema del sermón es el siguiente: el Hijo es superior porque reina sobre todas las cosas, aún aguardando tomar plena posesión. El Hijo es superior porque reina sobre todas las cosas, aún aguardando tomar plena posesión. ¿Cómo sabemos eso? El texto presenta 3 verdades que confirman esta enseñanza que es importantísima para los creyentes. ¿Me siguen? ¿Venimos bien? Vamos a ver la primera de las verdades, la tenemos en el versículo 5. La primera verdad que confirma esta enseñanza es que el Hijo es superior porque reina sobre todo, es la que tenemos en el versículo 5, que es que los ángeles no recibieron tan alto honor. Ellos no recibieron este honor. Luego de la exhortación que vimos la semana pasada, el autor de la epístola retomó la enseñanza resaltando la superioridad del Hijo, a partir de lo que había explicado anteriormente. Versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Como comentaba la vez pasada, ¿se acuerdan que hemos visto? Esta carta es como un estilo de sermón, dijimos que es como una homilía, en el cual se van dando, por así decirlo, diferentes puntos de este sermón, y entre medio el autor como que va dando sus aplicaciones. Aplicación, por ejemplo, que vimos la semana pasada, una aplicación bastante fuerte, pero una aplicación básicamente. Lo que hace entonces en esta sección es como en un sermón, tomar en parte las instrucciones o la enseñanza que estaba antes de la aplicación y seguir con el hilo de lo que él quiere enseñar. Esa anterior sección era capítulo 1, versículo 5 al 14, en el cual él resaltaba que el Hijo es superior en comparación con los ángeles, ¿se acuerda? Lo que hizo en esa parte fue usar varias referencias del Antiguo Testamento para demostrar esos conceptos. La última de estas referencias reflejaba el hecho de que solo al Hijo es al que el Padre le ha dicho que se siente a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. A ninguno de los ángeles jamás dijo eso, ¿se acuerdan que hablamos? Bien, esa es la línea que vuelve a retomar aquí, pero ahora planteado desde otra perspectiva. Así como Dios no ha sentado a ningún ángel a su diestra, dice el texto que tampoco ha sujetado el mundo venidero a los ángeles. Ahora, aquí se presenta una duda. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es esto del mundo o del reino venidero? ¿Qué está hablando aquí? Bueno, hay diferentes posturas entre los eruditos en cuanto a qué quiere decir aquí con el mundo venidero. Considero que, si usted busca, va a haber varios comentaristas que hablan de diferentes momentos, pero creo que lo que nos puede ayudar a dilucidar qué quiere decir aquí con mundo venidero es lo que dice el mismo autor a continuación, dice acerca del cual estamos hablando, ¿no? Acerca de este mundo venidero. Ahora, él dice que estuvo hablando acerca de esto. ¿Qué es lo que estuvo diciendo? Bueno, repasemos algunos de los textos anteriores de lo que él estuvo hablando para entender entonces, si él dice que es lo que él ya estaba hablando. Por ejemplo, en el comienzo de los pasajes, él mencionaba
que el Hijo era la revelación última del Padre. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 2. Ahí se mencionó que esto ha acontecido, dice él, en estos postreros días. Dice, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Luego también hemos visto al final del pasaje donde se resaltaba que el Hijo superior a los ángeles usa una cita que refiere a la exaltación de Cristo a la diestra del Padre y dice, hasta que ponga a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Entonces, teníamos ahí hablando de los últimos postreros días, aquí hasta que ponga por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, creo que cuando el autor habla del mundo venidero, se refiere, por un lado, a un tiempo futuro en el cual el Padre someta a todos sus enemigos, o a todos los enemigos del Hijo bajo sus pies, pero que a la vez es un tiempo actual inaugurado luego de que Cristo se sentara a la diestra del Padre, luego de su primera venida al mundo. O sea que es un reino ya inaugurado, pero que todavía no está establecido de manera plena. O dicho de otra forma, el Hijo ya reina, pero todavía su reinado no ha sido completamente consumado con todo lo que eso implica, tanto para él como para su pueblo. O sea, en este concepto es esencial para interpretar no solo este versículo, sino mucho de lo que vamos a ver en esta sección. Ese concepto es el que ya hemos hablado varias veces, que los teólogos denominan como el ya, pero todavía no. Ya lo hemos hablado varias veces. ¿Qué es entonces lo que se está enseñando? Que el Padre no ha otorgado a ninguno de los ángeles el título de soberano sobre todas las cosas. Ellos, evidentemente, administran, gestionan, hacen muchas cosas importantes, pero siempre bajo el servicio obediente del único Rey Supremo. Por eso cuando vimos en Hebreos capítulo 1, versículo 14, se identifica a los ángeles como siervos, como aquellos que sirven, que ministran, que son enviados por el Hijo. Ahora entonces, en estos conceptos nos encontramos con la primera verdad que confirma que el Hijo es superior porque reina sobre todas las cosas. ¿Cuál es esa primera verdad? Los ángeles no han recibido tan alto honor. Meditando en cómo esto debe haber impactado a los oyentes originales, considero que es bueno recordar cuál era la forma de pensar de ellos respecto al tema de los ángeles. ¿Se acuerdan que dijimos que los oyentes tenían un alto respeto por estos seres espirituales? Ellos venían de un contexto judío y tenían en su concepto altísima estima y valor y respeto hacia los ángeles. Por medio, dijimos, de la tradición oral de los maestros judíos que habían recibido en su contexto, y por lo que conocían del Antiguo Testamento, sabían que los ángeles jugaban un papel muy importante en los propósitos divinos. Ellos habían estudiado y sabían que en muchas ocasiones los ángeles fueron enviados a la tierra para ayudar, para fortalecer, para consolar, para asistir e incluso comunicar la voluntad de Dios a los creyentes. Esto es algo que estaba muy claro en los judíos de aquel entonces. Si usted, por ejemplo, otra vez mencionaba en Pablo en Gálatas, pero por ejemplo cuando Esteban está por ser lapidado, cuando él presenta su defensa ante los judíos, él los acusa, y lo que dice, por ejemplo, en Hechos 7:53 es algo que era claro para entonces los judíos. Fíjense que dice, vosotros, dice Esteban, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. ¿Y ven? Claramente, para Esteban, que venía de contexto judío, y para los que escuchaban, los ángeles tenían una gran participación en comunicar la ley de Dios. Incluso, y leyendo la Escritura, el Antiguo Testamento, sabían que en muchas ocasiones Dios había utilizado a los ángeles para pelear por el pueblo de Dios o por a sus profetas o para aquellos que servían en la tierra. Hay un texto que seguramente, si tuviste escuelita de niños, escuelita bíblica, hay el famoso texto de Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15, el profeta Eliseo. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces el criado de Eliseo le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto lo he escuchado un montón de veces acá de contexto, ¿no? Y usted sabe un montón de cosas y que está más con nosotros y todo el tiempo hablando de ángeles, pero aquí en ese contexto sí pasó. Después lo que usted haya escuchado de otros predicadores que han inventado cosas, ellos, pero acá sí, Eliseo estaba seguro, los ángeles estaban ahí y dice, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos de mi criado para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Evidentemente Dios había mandado ángeles para proteger al profeta. Entonces ellos sabían, los oyentes originales, que eran seres con mucho poder. Por eso el autor les hace una nueva comparación que podría entenderse así. Siendo los ángeles tan grandiosos y poderosos, así todo Dios no les ha otorgado el honor de reinar sobre todo el universo. Ahora, ¿cuál es la comparación? Bueno, en los siguientes versículos del pasaje que vamos a ver, hay claramente una diferencia con el Hijo. ¿En qué sentido? Que el Hijo sí ha recibido ese honor. Ahora, ¿cómo es que esto debía afectar a los corazones de ellos? Bueno, si bien estaban pasando momentos difíciles en su vida, con persecuciones a diestra y siniestra, con dolor y quebranto, y no viendo a corto plazo un horizonte esperanzador, tenían que seguir adelante con confianza. ¿Por qué? Porque Jesús reina. Porque Él está sentado a la diestra de Dios. Porque ellos no estaban siguiendo a un rabino destacado, a un profeta muy importante, a un gran poder, a un hombre con un gran poder político, social, o tampoco estaban siguiendo a un ángel creado por Dios. Ellos eran discípulos y siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenían que tener confianza. Tal es su poder que, miren lo que pasa, no sé si a usted le pasa, a veces usted mira la tele y ve noticias internacionales, ¿no? Y ven a los analistas, ¿no? De las crisis que hay ahora, y a veces empieza a ver como en estas declaraciones, que usted solamente escucha, ¿no? Dice, pero ojo, porque si Rusia ataca a Europa y si China se pone mal y tiene todo su armamento, ¿no? Y qué problema, y si Estados Unidos se enoja y si se enoja Europa, ¿no? Porque todas potencias tremendas desde lo bélico, ¿no? Y uno dice, wow, qué bravo, ¿no? Todo esto. Ahora miren lo que cuenta el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Imagínense un montón de naciones poniéndose todos de acuerdo y teniendo y usando todo su poder para enfrentar a Jesús. Uno dice, no sé, ¿cómo va a hacer Jesús? Porque si se une China y Rusia y lo otro, y si tienen todo este poder, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, mira lo que dice Juan. Dice, todas reyes y naciones uniéndose contra el Cordero, y ahí no sé qué va a pasar con el Cordero. ¿Qué dice? Mirá, Apocalipsis 7:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero seguramente que no estaban los chinos. No, todos se unieron. Dice ahí, se unen los 10 reyes y se unen y pelean, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué los vencerá? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Porque Él reina. Porque Él está por encima de todas las naciones. Sean chinos, rusos, sea quien sea que tenga poder, Él tiene más poder. Y dice luego aquí Juan, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Por lo que entonces, estas personas que leían la carta original no debían temer o desconfiar del cuidado de Dios. Si Cristo está en su trono gobernando sobre todas las cosas, todo lo que pase está bajo su control. Todo lo que seguiría aconteciendo iba a ocurrir de acuerdo con sus propósitos. Ante esta realidad no debían darle lugar ni al temor ni a la tentación de querer volverse atrás. Debían seguir fielmente en el camino, seguir a Cristo, porque Cristo es el Rey.
Pero creo que también estos conceptos deben ser considerados muy claramente por nosotros. No vivimos, hermano, en un mundo tan diferente que el de los oyentes originales. Como cristianos, el camino no es sencillo tampoco para nosotros. Muchas veces somos censurados por nuestra fe. Decir la verdad bíblica hace que nos tilden de intolerantes. Ahora salió una nueva moda, la de discurso de odio. Todo lo que digas es odio. Odio, odio, odio. No importa, si decía algo que no es de acuerdo al mundo, es odio, ya está. No aceptar el pecado nos expone a veces, hermano, a la burla y en otra ocasión al maltrato. Y a diferencia del mundo, generalmente no contamos con el apoyo de las personas cuando defendemos nuestra fe. El mundo puede decir un montón de cosas que sabemos que no está bien y nosotros decimos y ya se arma la batahola. Y encima, hermanos, no hace falta ser demasiado despierto para notar la condición actual del mundo. El mal pareciera como que va a ganar sobre el bien. Ideologías diabólicas hoy tienen una mayor relevancia en la sociedad como muy pocas veces visto, a tal punto que, como dice el profeta Isaías, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hasta se ha naturalizado esto. Y como si esto no fuera suficiente, nuestro propio pecado batalla en nuestra mente para procurar que nos amoldemos a la manera de vivir licenciosa del mundo, aceptando los deseos de nuestra propia concupiscencia. Ante esta realidad, mantenerse fieles al Señor y seguirle en obediencia y santidad es una batalla dura, constante y en muchos momentos dolorosas. A veces, como dice el salmista, clamamos a Dios pidiendo una intervención que parece que nunca va a llegar. A veces nos ponemos en la piel del salmista en Salmo 42:3 y decimos: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noches, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hermano, todo esto no es algo que invento o que es ficticio. Sé que es la experiencia de muchos cristianos y no estoy profetizando nada por el estilo, pero probablemente muchos aquí hoy viven de esta manera. Pero pienso que una de las aplicaciones de este pasaje es que justamente la opción no es rendirse, no es abandonar el camino, no es presentar nuestros miembros al pecado, sino, como dice Romanos 6, 12 y 13, usarlos como instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque nuestro Rey desea de vos y desea de mí. Porque Él está al control de la situación y a su tiempo, aunque nos parezca que todo es muy injusto, Él vendrá un día y va a impartir justicia en el mundo. Todo lo que parece hoy que es injusto y que te indigna, tené en cuenta que un día va a juzgar. Llegará el día cuando su reino se va a consumar y Él pagará a cada uno según sus obras, juzgando la maldad de todos aquellos que le dieron la espalda y anduvieron en sus propios caminos. Y porque junto a eso también va a pasar que cuando Él venga, nuestras luchas se van a acabar. Se va a acabar. Un día todo será gozo, paz y alegría en su presencia para siempre. Y saben una cosa, nuestros mismos ojos contemplarán a nuestro Rey de gloria. Lo que la Biblia nos asegura que eso es completamente seguro. Si vos sos un creyente genuino, un día tus ojos verán a este Rey de gloria. La siguiente de las verdades la tenemos del versículo 6 al versículo 8. El Padre le otorgó este honor al Hijo, pero todavía su reino no ha sido consumado. El pasaje prosigue usando una referencia al Antiguo Testamento, pero ¿se acuerdan que el autor de Hebreos tiene esta peculiaridad de nunca mencionar a la cita de quién lo escribió? Él define usar de esta manera de escribir para mostrar relevancia, que es Dios el que de alguna manera está hablando a través del autor que él referencia. Aquí nuevamente no utiliza, él dice, pero alguien, obviamente nosotros vamos a ver quién, testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites?
Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. El autor presenta aquí una cita de los Salmos, Salmos capítulo 8, versículo 4 al 6. Este salmo es un salmo de David. En este salmo David expresa la grandeza y la majestad de Dios. Una gloria que se demuestra, por ejemplo, al darle al hombre el honor de señorear sobre toda la creación. Esto maravilla a David, maravilla al salmista, pensar en que ha hecho al ser humano un poco menor que a los ángeles y así todo ser corona sobre todo lo creado, ya que todas las cosas del mundo físico las ha sometido debajo de sus pies. Esto le lleva a expresar una pregunta que demuestra este asombro. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Lo que hace con esta referencia al Antiguo Testamento el escritor de Hebreo es aplicarla legítimamente como una alusión a Cristo. La duda que uno puede surgir es, pero ¿cómo es posible que si esta es una alusión a Cristo, esté diciendo entonces que de alguna manera Cristo sea inferior a los ángeles? Bueno, eso es factible en el momento de su humillación, de la humillación de Cristo. Cuando al venir al mundo, Él tomó forma de hombre y se hizo siervo por nosotros. Juan dice en Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese momento el Hijo temporalmente se despojó de su gloria inmensa y de la alabanza del cielo entero para encarnarse y ser un hombre como cualquiera de nosotros. Esto es el milagro de la encarnación, el Hijo tomando forma de hombre. Así dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo tanto, así como el salmista hace referencia a la realidad del ser humano, viviendo la luz de haber recibido el honor de gobernar en el mundo creado por Dios, el Jesús encarnado podía identificarse con la humanidad en el sentido de ser parte de eso mismo también. Al igual que todo descendiente de Adán, compartió la honra de tener autoridad sobre la creación y de representar a Dios en el mundo, porque él era un hombre como los demás. Pero aquí viene una nueva comparación. A diferencia de Adán y de toda su descendencia, Cristo sí fue un digno representante, el único que representó a Dios de manera perfecta en el mundo. Él nunca falló en esta tarea, algo que Adán y el resto de la humanidad no pudieron lograr. Incluso sabemos por la Biblia que Adán, siendo el primer representante de todos, al pecar contaminó a toda su descendencia y con esto toda la condenación eterna fue para todos los hijos de Adán. Pero en Cristo, el último Adán, como lo llama el apóstol Pablo en Corintios, los seres humanos son justificados por medio de la fe en Él y son puestos otra vez en correcta relación con Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Romanos 5? Ahí Pablo utiliza claramente una comparación entre Adán y Cristo, mostrando los resultados de uno y de otro. Miremos, por ejemplo, capítulo 5, versículo 17 al 19, varias veces comparando a Adán y a Cristo. El primer representante y el segundo representante. Dice, pues si por la transgresión de uno, ¿qué está hablando ahí? Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán por la vida de uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Claramente diferencia entre Adán y Cristo. Fue solo la obra redentora de Cristo la que propició la salvación
en los pecadores. Esa causa de su humillación que el Padre le exaltó dándole el más alto honor. Eso lo vemos a continuación en nuestro pasaje. Volviendo ahí a nuestro pasaje, dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Así dice aquí el versículo 8. Luego de aplicar la referencia del Antiguo Testamento a Cristo, el autor entonces da una conclusión definitiva. Puesto que sujetó todas las cosas al Hijo, entonces no hay nada que no haya quedado sujeto a Él. No hay dudas entonces de esta realidad. Jesús reina sobre todas las cosas. No hay una pequeña molécula en todo el universo que quede fuera de su gobierno. No hay ningún ser creado, sea cual sea el poder que tenga, que no se encuentre sometido a su autoridad. Lo que se puede entender con esta frase que parece dada vuelta de atrás para adelante, es como una charla que el escritor podría haber tenido con sus oyentes, en el cual lo podría ilustrar de la siguiente manera. Mirá, a ver si te sirve así para entender. Es como que el autor estuviera hablando con sus oyentes y le dijera, gente, cuando digo que todo está sujeto a Él, es todo. ¿Gobiernos? Sí. ¿Emperadores? También. ¿Un gobernante supremo? El César, ponele. También, claro que sí. ¿Y los ángeles qué onda? Sus siervos son. Ah, con esta te agarré. ¿El diablo y los demonios? También. Cuando digo todo, ¿qué les parece? Es todo. Todo está bajo su autoridad. Absolutamente todo. Ahora, claro es entonces que el Hijo es superior. ¿Por qué? Porque el Padre ya le ha dado la honra de ser el gobernante supremo de todo lo creado. Pero en lo que resta del texto se vuelve a traer a colación una referencia de la enseñanza anterior. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El escritor de la carta había usado una referencia del Antiguo Testamento, ya lo dijimos, para mencionar que el Hijo ya se había sentado a la diestra de Dios, pero esperando que el Padre pusiera a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero en lo visto recién dijimos que el Padre ya sujetó al Hijo todas las cosas. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Está todo bajo sus pies o no está todo bajo sus pies? ¿Sí o no? Bueno, o como lo dice aquí, ¿no? Si todo lo sujetó a Él, ¿qué pasa que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas? Bueno, aquí esto se responde con lo que mencioné. Justamente fíjense que aquí tenemos esa referencia. Aquí tenemos nuevamente el ya, pero todavía no. Ya Dios Padre ha puesto todo bajo su autoridad, pero todavía no ha culminado la coronación del Hijo al no destruir a todos sus enemigos y a tomar posesión de su heredad. Eso no ha pasado todavía, porque eso recién va a acontecer al final de todo, cuando Cristo vuelva por su pueblo en gloria. Por eso es ya, pero todavía no. Porque todavía falta que juzgue tanto a las personas que rechazaron su mensaje como a las huestes de maldad que hoy todavía persisten en provocar el mal que realizan. Él ya reina sobre todo, pero hoy todavía Satanás y sus huestes engañan a aquellos que aborrecen a Dios para obrar de la forma en que lo hacen. En 2 Corintios Pablo 4:4 dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El diablo está actuando todavía. Incluso Satanás y sus huestes están hoy obrando, persiguiendo y atacando al pueblo escogido del Señor. Eso es lo que hoy vemos, hermanos. Estamos en una guerra espiritual, nuevamente no como la que muchas veces vemos en algunos libros, pavadas que dicen por ahí, no. Estamos, pero aunque todo eso sea una tontera, cosas que a veces uno lee, que no tiene sentido, mapa espiritual y tantas cosas que dicen que son tonteras, porque no son bíblicas, aunque todo eso no es verdad, sí es verdad que estamos en una guerra espiritual en la cual cada creyente debe procurar tomar la armadura de Dios para resistir los ataques del maligno y de su reino. Así
Pablo lo explica en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces lo que necesitamos es aprender el mapa espiritual de la ciudad. Nada que ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el texto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego menciona cuáles son esas partes de la armadura. Así que evidentemente todavía el enemigo y sus huestes batallan contra nosotros. Eso es una realidad. Aquí el texto está mostrando que hay una guerra espiritual que todavía tenemos que librar. Pero aunque esto es cierto, también es cierto que aunque estemos en una batalla constante que no sabemos cuándo terminará, sí, hermanos, hay algo seguro. ¿Qué cosa? Que la victoria final está asegurada. El Hijo se ha sentado a la diestra del Padre porque ya el curso final de esta guerra está definido. Cristo ganó la victoria decisiva en la cruz. Allí Él venció a todos sus enemigos, a Satanás, a los ángeles caídos e incluso la misma muerte no lo pudieron contener. Este fue el mensaje que explicaron los hermanos allí en Hechos capítulo 2, versículo 24. La Biblia de las Américas me gusta como dice, hablando de Cristo, allí el apóstol Pedro dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él, que Cristo, quedara bajo el dominio de la muerte. No podía. ¿Por qué no podía? Porque Cristo es mayor. Al tercer día, Cristo resucitó con poder como testimonio que triunfó sobre todos sus adversarios. Y porque aparte, muy pronto, incluso la misma muerte será destruida definitivamente por aquel que es superior a todos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55. Nuevamente Biblia de las Américas, me gusta cómo lo traduce, dice... Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando de nuestra glorificación en el tiempo final, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Y entonces la pregunta será, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Hermanos, el Hijo ganó, Él triunfó. Aunque todavía no lo veamos, eso es una realidad absoluta. De estos conceptos entonces entendemos la segunda verdad que el texto nos da, respecto a entender que el Hijo es superior a todo. ¿Cuál es esta verdad? Que el Padre ya le ha dado el honor de ser el supremo gobernante sobre todo el universo, pero todavía su reino no ha sido consumado. Ya reina, pero todavía no de una forma acabada. Lo que hoy todavía no vemos, un día va a pasar. Porque, en definitiva, este ha sido el plan de Dios desde la eternidad. ¿Cuál es? Exaltar al Hijo por encima de todas las cosas. Ahora pienso nuevamente que estos conceptos serían de profunda reflexión para los oyentes originales. ¿Por qué? Porque creo que justamente en sus corazones lo que fomentaba la duda y tentación de abandonar su fe o de ya no seguir con fidelidad en el camino era la tensión de no ver que todas las cosas ya le estén sujetas al Hijo. Es cierto que cuando escucharon el mensaje del Evangelio, Cristo le fue presentado como el Rey vencedor. Sabían que Él había triunfado sobre sus enemigos, pero su experiencia al momento de la carta no era la mejor. Solo veían cómo el mal parecía avanzar.
Por eso esta sección apuntaba a alentarlos sobre la realidad de que si bien todavía no podían contemplar el triunfo final del Señor, debían de confiar de que eso iba a acontecer porque ya el Padre ha determinado respecto al Hijo de que todo se encuentre bajo su control soberano. Pero hay algo más que esta sección les estaba resaltando. El entender que este Rey de Gloria no era un soberano que por el estar muy encima de todos fuera alguien lejano de sus siervos. ¿Por qué lo digo? Bueno, probablemente ellos, ¿quién sería su gobernante que verían más importante en aquel momento? Bueno, el emperador romano. Y bueno, de alguna manera ellos sabían que era inalcanzable. Imposible llegar a la presencia de este emperador como para que él supiera lo que les pasara o los atendiera. Sabían que realmente, francamente, a ese César no le iba a importar los problemas o las preocupaciones que ellos podían tener. Básicamente al emperador no le iba a importar. Bueno, eso era completamente diferente con Cristo. Como dijimos, Él está por encima de todo gobernante humano. Al lado de César, el emperador, nada era al lado de Cristo, en comparación. Ni ese César, ni ningún César, ni el que tenemos acá. Ningún César sería nada al lado de Cristo, porque Él es extremadamente superior a cualquier cosa, a cualquier persona. Incluso dijimos que los ángeles le sirven, pero ¿saben qué? A diferencia de cualquier rey que ellos pudieran pensar, este rey sí los conocía. Este rey Jesús. Este Rey Jesús, el que es superior a todas las cosas, los amaba muchísimo. Tanto los amaba que fue capaz de descender de su trono de gloria para ser como uno de nosotros. Este rey no es como los reyes de este mundo que se sacan fotos como la gente, como diciendo que les importa y después no les importa nada. Este rey sí le importás. Sí te ama de verdad. Sí te conoce por tu nombre. Sí sabe quién sos. Sabe todo de vos. El autor de Hebreos muy claramente lo dirá más adelante, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Conoce todo de vos, incluso conoce tus debilidades, incluso conoce tus flaquezas, y aún así te ama. Y vino a morir en la cruz, tomando tu lugar. Él nos entiende, sabe lo que es padecer tentación, pero sobre todas las cosas nos ama. Está muy por encima de nosotros, pero también se identifica con nosotros y como vamos a ver en el próximo pasaje, no tiene ninguna vergüenza de llamarse o de llamarnos sus hermanos. Él dice, ustedes son mis hermanos. Y no tiene vergüenza de decirlo. ¡Wow! Iglesia, esta es la misma verdad que debería alimentar nuestra confianza y nuestra paz. Vivimos en un mundo convulsionado donde el mal parece imponerse, donde cada vez cuesta más ser fiel a Dios, donde por momentos nos sentimos solos, pero aunque nos sintamos solos, tengamos muy presente esto, no estamos solos. No estamos solos. ¿Por qué? Porque el Hijo está con nosotros. Porque Él dijo que nunca nos va a dejar. Porque nos ha dado el Espíritu Santo como un sello de la redención hasta que Él tome posesión de lo suyo, como dice Efesios 1, 3 y 14. Y porque incluso en su amor nos ha dado una familia en la fe para que nos apoyemos, para que nos consolemos y para que nos estimulemos mutuamente al amor y a las buenas obras, como el mismo autor de Hebreos dice en Hebreos 10, 24. Así que hermanos, confiemos y no bajemos los brazos.
como dice un hermoso himno que a veces cantamos, calma mi alma, todo misterio al fin claro será. Ya llega la hora de estar por siempre al lado del Señor. Finalmente, la última de las verdades la tenemos en el versículo 9. El Hijo ha recibido este honor como resultado de su muerte sacrificial. El pasaje culmina de una forma preciosa. Luego de declarar que todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas, finalmente el autor resalta lo que sí podemos ver. Versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Hagamos un análisis de este versículo para entender, por medio de hacerle preguntas al texto. Ayúdame, así usted comprende cómo puede estudiar un texto. Fíjese, primero, ¿qué es lo que vemos? El pasaje contesta, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Cómo lo vemos? Coronado de gloria y honra. ¿Como resultado de qué? A causa del padecimiento de la muerte. Estos conceptos presentan lo que eruditos llaman la humillación de Cristo, que ya hablamos antes, y la exaltación de Cristo también. En este caso en particular se ven ambas cosas. Se ve primero la humillación en la mención del Hijo hecho un poco menor que los ángeles, lo cual nos remite, dijimos, a su encarnación. Y luego vemos la exaltación de Cristo en la referencia a coronado de gloria y de honra. Ahora, es bien interesante, ¿qué evento se menciona en este texto que, digamos, nos hace pensar justamente que estuvo y que nosotros sabemos que cronológicamente estuvo entre ambas cosas? ¿Qué evento menciona aquí que de alguna manera podemos pensar, bueno, esto estuvo entre medio de la humillación y la exaltación de Cristo? ¿Qué les parece? El padecimiento de su muerte. Claramente está el énfasis ahí. Habla de su humillación, habla de su exaltación y habla del padecimiento de su muerte. Este es el énfasis de la enseñanza de esta sección. Es cierto que los oyentes originales no veían que todavía todas las cosas se les sujetasen. Todavía el mal, el dolor, la lucha contra el pecado era una realidad muy notoria, pero no debían olvidar algo fundamental. En la cruz se ganó la batalla decisiva. Ellos recibieron el testimonio de que este hecho fue cierto. Todavía no habían visto al Rey coronado de gloria, pero sí habían conocido a ese Cristo, ese carpintero de Nazaret que en las afueras de Jerusalén fue crucificado. Y que cuando fue crucificado, sus últimas palabras fueron, consumado es. Ellos sabían de ese Jesús que cuando murió la tierra tembló, que el velo del templo se rasgó. Ellos sabían de ese Jesús que al tercer día resucitó, que anduvo 40 días en la tierra con un cuerpo glorificado, con pruebas indubitables de que Él había resucitado con un cuerpo nuevo. Y sabían también por testigos que luego de 40 días ascendió a los cielos. Y ángeles dijeron de que ese Jesús iba a regresar. Todo eso ellos lo sabían. Ellos sabían que el Salvador murió en esa cruz, que esa muerte en la cruz no fue como muchos otros que murieron crucificados. En ella, en esa cruz, Jesús dice, gustó la muerte por todos aquellos que habían de creer en Él. Esa cruz, justamente como dice nuestro pasaje, fue la muestra más extraordinaria de la gracia de Dios. ¿Cuál fue? Que el Padre ofreció al Hijo como un sacrificio sustitutorio en nuestro lugar. ¿Cómo se podría resumir entonces lo que el autor les escribió en esta sección? Podría leerse así. Aunque no vemos todavía el final feliz de la historia, vemos el clímax de esta historia. Vemos el evento decisivo. Todavía no llegamos al final de la película, pero vimos lo más interesante, lo más importante, el Hijo muriendo en la cruz en nuestro lugar.
Con su muerte, el Hijo resolvió el problema de la historia de la humanidad. Con su muerte vindicó a Dios. Y por este sacrificio es que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, dándole el honor de que sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses capítulo 2 leímos que Él fue humillado, que Él vino al mundo y se hizo un siervo. Y dice el versículo 8, hablando de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuevamente aquí, humillación, pero luego exaltación. Por lo cual, debido a esto, debido a su muerte sustitutiva por los pecadores, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Rey, Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Rey. En estos conceptos teológicos finales nos encontramos con la tercera verdad que refleja la superioridad del Hijo en cuanto a su reinado. Es el Padre el que lo entronó debido a su muerte como sacrificio por los pecados de la humanidad. Por eso es Cristo, por eso el Hijo es el único Salvador de los pecadores. De esto vamos a seguir hablando en el próximo sermón. No se lo pierda. Él se hizo siervo para luego ser rey. Hoy gobierna y un día todas las cosas le serán sujetas. ¿Qué efecto debía causar esta verdad en los oyentes originales? Que sus dudas y sus temores se disiparan. ¿Cómo podrían lograrlo? Bueno, aquí está la clave de cómo podrían lograr disipar esas dudas, esos temores, de si seguir siendo fieles a Cristo, a este Rey o no. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Bueno, contemplar de una manera espiritual, por medio de la fe, a Jesús. Debían mirar a Cristo. Debían mirar a aquel que murió por ellos en la cruz, que fue coronado de gloria y de honra. No debían detenerse a mirar nomás su condición actual de quebrantamiento y dolor. Tenían que mirar a Cristo. Tenían que recordar y tener en su mente a la cruz y confiar no solo que Él murió, sino que Él no quedó en la tumba, que esa tumba quedó vacía, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que reina sobre todas las cosas, aunque todavía su reino no haya sido consumado. ¿Por qué necesitaban mirar esto? Porque solo con esta visión espiritual podían ser fortalecidos para seguir adelante, camino a la patria celestial. Algo similar a la exhortación de Pablo a los Corintios cuando le dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que vemos hoy? Aflicción, dolor, lucha con nuestro pecado, debilidades, quebrantamientos, que la cosa no va bien. Bueno, no, dice aquí, no miren eso. ¿Por qué no? Porque son cosas temporales. ¿Qué es lo que no vemos? Bueno, a Cristo que va a volver. No lo vemos todavía con nuestros ojos, pero deberíamos verlo por la fe. Debemos ver por la fe a Cristo coronado de gloria y honra. ¿Saben por qué? Porque esas cosas son eternas. Porque Él va a reinar eternamente. Y por eso nos da seguridad de que justamente esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta es la única esperanza, en verdad, para aquel que todavía está sin Cristo. Para vos que me escuchás y que estás sin Cristo, la única esperanza para tu vida, querido amigo y amiga, es que tenés que mirar a Cristo.
No tenés que mirarte a vos mismo tratando de buscar algo bueno que te ayude a estar a cuenta con Dios. No hay nada así en vos. Dejá de pensar así. Porque en vos lo único que hay es pecado y esos pecados te condenan ante Él. Dios nos ha dado su mandamiento y una y otra vez lo desobedecés. Por eso tu propia justicia es nada delante de la santidad de Dios. Como dice en Romanos 3:23, no nos alcanza. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No nos da para poder llegar a la justicia que Él requiere. Porque la justicia que Él requiere es una justicia perfecta. Y ninguno de nosotros la tiene. Esa justicia perfecta se encuentra solo disponible en el Hijo. La buena noticia del Evangelio, ¿sabes cuál es? Que Cristo hoy la ofrece, esa justicia perfecta, a todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus pecados. Esa es la buena noticia del Evangelio. Mirar a Jesús, amigo y amiga, es reconocer tu bancarrota espiritual. Es reconocer que no podés salvarte a vos mismo y clamar por la misericordia y el perdón de tu alma. En su gracia Dios ha dispuesto que el Hijo guste la muerte para que nosotros tengamos vida. Pero para eso tenés que mirar al Salvador. ¿Qué harás hoy entonces, pecador? Mira a Cristo el Señor, aquel que murió en la cruz para darnos salvación, y ahí encontrarás todo lo que tu alma necesita para ser salvo. No es tan difícil, ¿verdad? Es mirar. Es mirar a Él. Miren a Él todos y sean salvos en su cruz. Míralo a Él, querido oyente. Por favor, no esperes más. Creo que finalmente todo lo que se explicó en esta última sección, así como decía que generaba algo hermoso, interesante, algo lindo en los oyentes originales, creo que también debe generar algo en nuestra vida, hermanos queridos. Porque en definitiva, el mismo antídoto contra el dolor, el desánimo, la aflicción, las dudas, el temor y la presión constante de querer bajar los brazos se encuentra para tu vida y para la mía en ver a Cristo. En ver a Él. En que veamos a Cristo coronado de gloria y de honra. Y esto no es algo tan difícil de lograr. Es dejar de mirar nuestros problemas como lo único que importa para que por medio de la fe contemplemos a nuestro Rey Jesús. Que Él está al control. Que la Biblia nos asegura de que nada de lo que nos pase nos puede separar de su amor. Así lo dice en Romanos 8, 38 y 39. Dice Pablo en definitiva, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Rey. Hermano, nadie tiene mayor poder que Él. Por eso en Él estamos seguros. Y por eso podés confiar de todo corazón en Él. No para que haga las cosas como a vos te gustaría, sino para tener paz. Para tener paz. Paz sabiendo de que pase lo que pase, Él cumplirá su propósito de acuerdo a su voluntad y que eso es lo mejor que puede pasarle a tu vida. Es lo mejor. Paz sabiendo que somos parte de su familia y de que Él obra para nuestro bien y que un día nos va a exaltar junto a Él. Pero hasta que eso pase, hoy miremos a Cristo a cada momento. Junto al ejército celestial, exaltemos al Rey que ha sido coronado en gloria y honra por el Padre.
Como dice la canción, adoradle santos todos. Tributemos alabanzas al Rey de Reyes. Él debe ser eternamente exaltado por su pueblo. Terminemos hoy, hermanos, alabando su nombre. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra, que nos muestra con claridad tu gloria, tu honor, al ser el Rey de todo el universo, pero ser el Rey de nuestra vida. Que esto nos pueda animar en los momentos difíciles que podamos pasar, y que el hecho de conocer y entender que reinás sobre todo y que un día volverás en gloria, nos anima a seguir adelante y a no bajar los brazos. Que podamos exaltar tu nombre, que podamos alabarte de corazón todos juntos en este momento, por tu señorío, por tu gloria, porque sos el único Rey sobre todo el universo y el único digno de adorar. Señor, que de esta manera podemos cantar al terminar este momento. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.